Es difícil criticar una de las películas imprescindibles en la historia del cine, ganadora de 5 Oscars y nominada a otros 10, con un guión capaz de mantener en tensión al espectador durante las 3 horas que dura el film y unas interpretaciones sublimes. Durante su trama, nos hace empatizar inmediatamente con el héroe William Wallace, temer a Eduardo I y odiar al traidor Robert the Bruce, quien por cierto es el verdadero Braveheart o corazón valiente de las crónicas escocesas. Es una película que desde su estreno en 1995 ha provocado reacciones enfrentadas en Escocia. Nadie duda de que ha puesto a Escocia en el mapa, provocando una reacción mundial de simpatía hacia el país, especialmente en su eterna lucha contra los ingleses, que por cierto no salen bien parados en el film. Los beneficios para el turismo también han sido cuantiosos, poniendo en relieve lugares como Stirling, donde se puede visitar el monumento a Wallace y donde se llevó a cabo la célebre primera batalla a la que venció a los ingleses. Por otra parte, la historia ha sido dirigida e interpretada por un australiano, rodada en Irlanda por motivos fiscales y modelada a gusto americano. Para Max Inri, la historia de William Wallace no se ajusta en grandes partes del film a la realidad, enturbiando la imagen de Robert the Bruce, entre otros, auténtico héroe escocés. Y esta es la versión que, guste o no, va a quedar para la mayoría de la gente. Un primer dato a tener en cuenta no solo está en que Braveheart, sino en cualquier película que nos traslade a tiempos pasados, en que el concepto que hoy en día tenemos de nación y de nacionalismo es un invento relativamente moderno. En la Edad Media, los ciudadanos no se consideraban a sí mismos habitantes de un país o de otro. Se consideraban siervos de un señor que a su vez debía fidelidad al rey de turno. Si ese rey decidía entrar en guerra para ser rey de otro territorio, debido a sus obligaciones de vasallaje, acudían a la guerra. Si el primer señor decidía declararse independiente y luchar contra su propio rey, por el mismo sistema debían ir a la guerra. En definitiva, no se luchaba, por tanto, por una bandera, ni por un país. Se luchaba por fidelidad a un señor, al que se le había jurado lealtad previamente. Un señor que a su vez luchaba por tierras que le dieran más rentas. Por todo ello, es difícil pensar que los protagonistas reales de Braveheart luchaban por la libertad de Escocia, cuando ni siquiera tenían conciencia de pertenecer a una nación. Sin embargo, el respaldo de la cinta dio al movimiento nacionalista escocés es más que evidente si nos atenemos a los datos. En las elecciones generales británicas de 1997, las siguientes al estreno de la película, que fue en 1995, el Partido Nacional Escocés dobló el número de escaños de las anteriores, que fue en 1992, pasando de 3 a 6. En el ámbito local, de las elecciones municipales de 1995, un mes antes del estreno, a las de 1999, el mismo partido aumentó su masa electoral de poco más de 400.000 a más de 650.000. La historia de William Wallace nos ha llevado a través del poeta de finales del siglo XV, Harry el Ciego. El lugar exacto de nacimiento no está claro, debido a un problema ortográfico, pues Elderslie y Ellerslie, los dos candidatos a ser la cuna del héroe, se escribían de la misma manera en la época medieval. En cualquier caso, estamos hablando siempre de la costa suroeste de Escocia, de la zona de Ayrshire. William Wallace no era, por tanto, un Highlander, sino un habitante de las tierras bajas, o Lowlander, el hijo de un noble terrateniente, por lo que no era un campesino como vemos en la película,
No siendo el mayor de los hijos, no tenía derecho a heredar las tierras de su padre, por lo que enfocó su carrera hacia la iglesia. Es por ello que acudió a la escuela de su tío eclesiástico cerca de Stirling y allí aprendió francés y latín, idiomas que habla en Braveheart. Después de su vuelta a la aldea, que en la película nos venden como si hubiera estado en Roma, contrae matrimonio con Marian Bravefoot. Esta Marian, rebautizada como Munro en el film, no fue asesinada por el sheriff inglés. Ni la boda fue un secreto, ni tampoco existía el derecho de pernada, que vemos como en Braveheart uno de los hechos fundamentales que motivó la rebelión de Wallace. Marian murió antes de que William empezara a luchar. En el contexto de las luchas por el trono de Escocia, que Eduardo I de Inglaterra quería para su hijo William Wallace, se destacó por una serie de victorias en su comarca de origen. Fue encarcelado, logró escapar y comenzó a reunir y adiestrar campesinos y artesanos, hasta lograr un grupo de guerreros con los que se presentó en Stirling, donde tuvo lugar la que seguramente es la más famosa de las batallas, que no fue precisamente como nos lo cuentan en la película, algo que ya iré diciendo más adelante. El caso es que después de la aplastante victoria escocesa, Wallace fue nombrado guardián de Escocia, una especie de primer ministro, y envalentonado se lanzó a la toma de York, ciudad que fue saqueada, pero finalmente la lógica se impuso y el ejército de William Wallace fue derrotado en Falkirk. Los arqueros galeses que acompañaban al ejército inglés diezmaron a los escoceses, que poco pudieron hacer al llegar al cuerpo a cuerpo. No hubo irlandeses en esta batalla que se cambiaran de bando, como vemos en la película. Tras esta dolorosísima derrota, William Wallace perdió el título de guardián de Escocia, huyó y se mantuvo escondido durante un tiempo hasta ser traicionado, apresado y finalmente ejecutado en Londres. Aquí la película se ciñe perfectamente a la historia y no escatiman detalles, pues es verdad que fue ahorcado, eviscerado y finalmente decapitado. También es cierto que sus 4 extremidades fueron enviadas a los 4 extremos de la nación, como ejemplo edificante para quien osase desafiar a la autoridad del rey. Tenemos en general una imagen de la guerra en la Edad Media muy distorsionada. Las batallas no eran tan dinámicas ni espectaculares como vemos en la película. Las grandes cargas de caballería no eran tales. Existían, pero es muy difícil para un caballo ir a galope con una persona de 80 kilos, más casi el mismo peso en metal de la armadura y la espada, por lo que estas cargas no eran de más de 100 metros. Tampoco los combates cuerpo a cuerpo eran tan vistosos como pensamos, pues a los 60 kilómetros de armadura había que sumar el peso de una espada Claymore que medía muchas veces tanto como el propio combatiente. Por tanto, 2 soldados no podían mantenerse en la lucha por más de 1 o 2 minutos sin parar a descansar. El empleo de grandes estacas de madera afiladas para frenar a la caballería, que Braveheart nos muestra como una idea brillante de William Wallace, es un método estándar que venía utilizándose desde hacía siglos. Algo que al parecer sí fue idea de Wallace y que probablemente sirvió de inspiración a Mel Gibson, fueron los denominados Schinstroms, grupos de soldados armados con lanzas de 2 metros. Sin embargo, este sistema es también antiguo, remontándose ni más ni menos que a los famosos falanges de Alejandro Magno. Y sin olvidar un punto muy importante: en las batallas medievales, salvo excepciones, no eran las carnicerías que vemos en Braveheart, la cual a veces se recrea en detalles gore. Evidentemente una guerra es una guerra y siempre va a ser terrible, pero las grandes matanzas son típicas de periodos más cercanos a nosotros, como es la Primera Guerra Mundial, con las armas de fuego ya plenamente difundidas. La gente moría,
pero era más frecuente que lo hicieran debido a las heridas y enfermedades contraídas que en el mismo campo de batalla. Los caballeros que podían costearse una armadura era difícil que recibieran heridas mortales por la protección que éstas ofrecían. Los campesinos que acompañaban obligados y eran mayoría en la batalla disponían de armas muy rudimentarias, incluso simples porras, con lo que repetimos que era más probable morir a causa de la infección de una herida en una época en la que hasta una gripe era mortal, que de la misma lesión en sí. Tampoco solían enfrentarse grandes ejércitos. Tenemos que tener en cuenta que la población europea en general en aquella época era infinitamente menor a la de ahora. Y en segundo lugar, las comunicaciones eran extremadamente difíciles, más si lo que queremos mover son grandes grupos de personas. Por ello no era extraño que una parte del ejército llegase con días de retraso al combate. En la batalla de Stirling, en concreto, a pesar de que las fuentes posteriores y la película nos muestran ejércitos de proporciones bíblicas, los datos nos hablan de unos números muy distintos, de tan solo 2.300 hombres por parte de Escocia y unos 10.000 ingleses. Aquí llegamos al punto que más difiere en la película de la realidad. La batalla de Stirling fue vencida por los escoceses no porque fueran más fuertes ni más valientes, sino porque fueron más listos. Stirling era y es un lugar fundamental para las comunicaciones, pues en él se encuentra un puente que constituye uno de los pocos pasos entre el norte y el sur de Escocia. Los ingleses, conscientes de esto, se dirigieron hacia la ciudad con intención de tomarla. Los escoceses, que solo pudieron reunir un ejército 5 veces menor que su rival y mucho peor armado, tiraron de astucia para intentar vencer en la batalla. Esperaron a los ingleses al otro lado del río, pues la estrechez del puente solo permitía el paso de unos 4 o 5 caballeros a la vez. De esta manera, los combates cuerpo a cuerpo siempre hubieran sido de unos pocos, igualando las fuerzas. Tan buena fortuna tuvieron los escoceses que el puente cedió, con la mayor parte del ejército invasor encima, con lo que las bajas fueron terribles y la victoria escocesa total. En la película se olvidan completamente del puente para mostrarnos una batalla en campo abierto en la que también vencen las tropas de William Wallace. En realidad, plantear esta batalla contra un ejército tan superior numérica y técnicamente en campo abierto hubiera sido un suicidio sin posibilidad ninguna de victoria. Si pensamos Braveheart, probablemente la primera imagen que se nos viene a la cabeza es la de William Wallace con la cara pintada de azul. Estamos de nuevo ante otra inexactitud histórica, pues esta era una costumbre de los pictos, pueblo que habitó Escocia en tiempos de la invasión romana, es decir, casi 1000 años antes de la película. A menudo se toma también como error histórico el que los personajes de Braveheart aparezcan en falda escocesa o kilt, siendo este un invento inglés del siglo XIX. Aquí conviene hacer una matización. No aparece en el kilt, que bien es cierto que es un invento moderno, sino que llevan una vestimenta típica de las Highlands. Esto es una capa que anuda al hombro y cubre como si fuera una túnica todo el cuerpo, formando una especie de falda. Sería por lo tanto una vestimenta acertada si no fuese porque, como hemos dicho, William Wallace no era de las Highlands, sino de los Lowlands.
y su aspecto tanto físico como de vestimenta sería mucho más parecido al de sus rivales ingleses que al de sus compañeros del norte. Hay un hecho muy curioso al principio de la película, cuando en el entierro del padre de William Wallace, niño, mientras se oye música de gaitas, un personaje afirma que son melodías prohibidas con instrumentos prohibidos, dando a entender que los ingleses habían vetado su uso. Se supone que por ser un símbolo de la cultura escocesa. Pues bien, esto no tiene ningún tipo de respaldo histórico, aunque no puede estar basado en las prohibiciones que a mediados del siglo XVIII, 500 años después de Braveheart, impulsó el rey inglés Jorge II. En el contexto de los levantamientos jacobitas, se prohibió cualquier expresión de la particularidad escocesa, como podía ser el uso del gaélico o de las vestimentas tradicionales Highlanders. El asociar la gaita a la cultura escocesa pertenece también al siglo XVIII. Repetimos, 500 años después de los hechos de Braveheart. La gaita es un instrumento originario probablemente del Oriente Mediterráneo, que fue introducido en Europa por los romanos y usado en todo el territorio que ocupó el imperio hasta bien entrado el siglo XVIII. A partir de esa época, como instrumento arcaico que es, pasó de moda y su uso quedó confinado a los rebordes montañeses del continente como Escocia, noroeste ibérico, los Pirineos o los Balcanes. Por tanto, en época de William Wallace, la gaita era un instrumento universal, tan escocés como inglés, por lo que su prohibición no hubiera tenido ningún sentido, ni se hubiera interpretado como un ataque a la cultura escocesa. Robert de Bruce es seguramente quien peor parado sale en la película. Nos lo pintan como alguien inseguro, sumiso a su miserable padre y que no tiene un valor suficiente de apoyar a Wallace, al que encima traiciona. Bien, es cierto que al final del film se resarce, siendo el líder de las tropas escocesas en la última escena. Se suponía que se presentaba a la misma con la intención de rendir vasallaje al rey inglés, y en cambio decidió retomar su lucha de Wallace lanzándose a por los ingleses y venciendo. A pesar de esta imagen de pusilánime que nos transmite Braveheart, Robert de Bruce es considerado uno de los mayores héroes de la historia de Escocia, si no el mayor, descendiente de una familia de sangre real que encontraba con David I de Escocia. Era por tanto uno de los candidatos a los tronos escocés. A pesar de que juró fidelidad a Eduardo I de Inglaterra, junto a su padre rápidamente se unió a la rebelión escocesa, pues como decimos era uno de los candidatos a ceñir la corona escocesa. Después de la derrota de Falkirk, aceptó el título de guardián de Escocia, que había dejado vacante William Wallace. Asesinó a John Comyn, el otro candidato a la corona, por lo que fue excomulgado. Fue coronado en Scone, antigua capital de Escocia, y prosiguió la lucha para defenderla del rey inglés. Derrotó y capturó, consiguió escapar a una isla de la costa irlandesa, desde donde retornó a Escocia a la muerte de Eduardo I, para aprovechar la debilidad de su sucesor Eduardo II. Consiguió recuperar el terreno perdido hasta derrotar definitivamente a los ingleses en la batalla de Bannockburn, la famosa escena final de la que ya hemos hablado, asegurando así su corona. Esta batalla, que la película da la impresión de suceder poco después de la muerte de Wallace, sucedió como después de otras muchas vicisitudes. Como curiosidad, a su muerte, pidió que su corazón fuera llevado a Tierra Santa. En el camino, los caballeros escoceses que lo custodiaban fueron capturados en España
tras una batalla contra los musulmanes. Mohamed IV, rey nazarí de Granada, al percatarse de a quién pertenecían el regio corazón, se lo envió a Alfonso XI, quien a su vez lo devolvió a Escocia, donde descansa la abadía de Melrose. Esto es el verdadero corazón valiente, o Braveheart, del que hablan las crónicas escocesas, y que fue tomada como título de la película. Eduardo I, llamado Patas Largas, era probablemente tan malo como lo pintan en la película, algo por otra parte común entre los monarcas y soldados medievales. Tanta gente mató como pudo matar Robert Bruce o William Wallace, pero evidentemente vemos la película desde el bando escocés. Se casó en España, en el monasterio de Huelvas, Burgos, con Leonor de Castilla. Tenemos constancia de que realmente amó a su mujer, algo no muy frecuente en la época, y mucho menos entre los poderosos, que solían concertar matrimonios de conveniencia. Fue conocido por ser un monarca especialmente beligerante. Conquistó Gales, lo intentó con Escocia y participó en las cruzadas. A pesar de que en la película vemos cómo Eduardo muere al mismo tiempo que Wallace, mientras le escucha gritar ¡Libertad!, la realidad es que muere 3 años más tarde. Eduardo I deja como rey a su hijo, Eduardo II, que quizás es el personaje de la película que más se ajusta a la realidad. Débil de carácter y poco dotado para el mando. Su reinado fue desastroso para Inglaterra. También está documentada su homosexualidad, que se refleja en el film. Bueno, y a su mujer Isabel de Francia nos la muestran en la película como una joven bella, justa, y que enseguida se enamora de Wallace al conocer lo romántico de sus ideales y su lucha. Tienen una relación y se especula con que Isabel queda embarazada, con lo que el hipotético hijo de Wallace hubiera sido rey de Inglaterra. La verdadera Isabel era apenas una niña en el momento de los hechos y no había salido de Francia, con lo que no llegó a conocer a Wallace. Tampoco se ajusta a la realidad su imagen de chica buena y responsable, pues junto a su amante ordenó asesinar a su marido.